Bueno, UNIDED nace en el 2019 por las propuestas de Bukele. En un inicio solamente logramos la inscripción de la marca. Pues obviamente dijimos, ¿para qué vamos a inscribir a UNIDED? Ivania Cruz ha metido la pata 2 veces y nos ha dicho que sí, ellos operaban ilegalmente. Así de simple. Ella misma lo ha dicho con sus palabras. También por ahí metió otra vez la pata con eso de las notificaciones ilegales en la floresta. No niega los hechos en ningún momento y se va por la tangente. Así que aquí vamos a ver los videos, los vamos a analizar para que ustedes mismos tomen su juicio. Ya es hora de desenmascarar a esta gente que se hacen los víctimas. Vamos a ver, pónganse cómodo, su taza de café y veamos. Sí, claro que sí. Bueno, UNIDED nace en el 2019. Esto fue producto de una iniciativa de líderes comunitarios y un equipo de abogados. Su sigla, ¿verdad? Que es la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, precisamente nace en aquella coyuntura donde por las propuestas de Bukele y todo el tema que llega a la presidencia, estaba dando a conocer un tipo de proyecto habitacional, proyectos turísticos, lo cual podría traer una opción de desalojos a comunidades. Entonces, viendo esa situación, se organizaron y nos pidieron que como equipo nosotros integráramos. En un primer momento teniendo la iniciativa, cuando todavía existía un poquito de institucionalidad, de inscribirlo como una ONG y registrarlo. Pero precisamente en el 2021, si recordamos, allanaron a 7 ONGs. En un inicio solamente logramos la inscripción de la marca, del nombre, del lema, pero cuando ya se da esa coyuntura, pues no, ellos prefieren, como una asamblea de 12 personas, bajar un poco el perfil y no dar la inscripción en ese momento. Yo en ese contexto, el 2021, era vocera de presos políticos por una situación personal, pero mi tema personal me llevó a ser vocera de presos políticos, pero mi trabajo profesional era precisamente con las comunidades en amenaza de desalojo. Posteriormente, con el tema del régimen de sección, UNIDED hace una asamblea y amplía sus líneas de trabajo. Ya no solamente era por la defensa de la tierra, ya era por el tema de capturas arbitrarias, luego el tema de persecución política a las organizaciones, hasta llegar al combate contra la corrupción, porque la información del trabajo que veníamos haciendo como abogados comenzó a adquirir más confianza y a llegar por sí solas las personas víctimas, por sí sola la información de lo que muchos casos estaban pasando, y así es que UNIDED comienza a llevar casos emblemáticos, vea, con mucho peso sobre el país. Eso nos pone en una coyuntura, pues, obviamente de alto perfil, y ante esa situación, pues, obviamente dijimos, ¿para qué vamos a inscribir a UNIDED si al final va a pasar por el Ministerio de Gobernación, donde nos van a poner trabas porque nosotros estamos Obvio. atacando al mismo gobierno, correcto? Y Claro. ya no había institucionalidad para ese momento. No se tenía Ya del confianza. 21 en adelante se toman el poder absoluto y ya a los incómodos Exacto. ya los bloquean por todos lados. Y ya conocemos toda la historia. Entonces, ante tanta situación de esa, nosotros dijimos, vamos a trabajar de esta forma, teniendo apoyo de otras organizaciones donde nos brindaron su espacio de forma gratuita, y donde también otra organización que tenía un convenio con universidades, los estudiantes iban a hacer sus prácticas, ¿verdad? Estudiantes de licenciatura en ciencias jurídicas, que recursos humanos teníamos para trabajar. Entonces, no había problema porque nos estaban apoyando de esa forma. Y de esa manera nosotros hicimos las incidencias en la fiscalía, en la PDH, etcétera. Entonces, viendo toda esta situación, fue que nos encontramos con el caso de Fidel. Fue un caso al principio privado, pero después, en el contexto que él sabía, el trabajo que estábamos haciendo, pues nos revela toda esta información. Y así poco a poco el de muchas personas.
Perdón, el caso de Fidel, ¿ustedes lo toman ya cuando él sale o desde que estaba capturado todavía preso? El caso de Fidel en un primer momento lo llevaba el licenciado Joya como un caso privado porque Fidel no fue víctima Pero del Rudy, régimen. el licenciado Joya es parte de UNIDEC. Correcto, es parte de unidad. Entonces, en ese contexto, cuando obviamente es liberado Fidel y todo, él nos brinda la información más allá de que había sido declarado inocente y de su situación personal, nos brinda su información, pero él no se sentía con el valor de revelarlo y tampoco nosotros queríamos ponerlo en riesgo. Fidel Claro, toma la decisión después de una audiencia que hubo de la CIDH, donde el comisionado presidencial de derechos humanos que tenían, Andrés Guzmán, dijo el que en El colombiano. Salvador, el colombiano, que en El Salvador no habían torturas. Y recientemente una de las víctimas del régimen de sección había sido amigo de Fidel y había sido uno de los fallecidos dentro de centros Claro. penales. Entonces, para él fue un impacto bastante fuerte, aparte que Fidel al salir estaba recibiendo atención psicológica, que él dice, no, esto ya no puede parar. Y él mismo dice que muchas de las personas decían, dentro de centros penales se escuchaban aquellos lamentos, que alguien tenía que decir lo que estaba pasando allá adentro. Entonces, Fidel toma esa decisión en ese contexto de sus emociones y de toda la situación que estaba viviendo por él mismo. Entonces, fue una cuestión de decirle, esto va a pasar si tú hablas, nosotros vamos a tratar de protegerte de esta manera, pero no Se le aseguramos advirtió, nada. sí, él sabía las consecuencias que podía generar en un régimen autoritario Correcto. como el que vivimos en este momento y es un joven valiente porque o sea, vivió en carne propia, ¿verdad? Toda esa situación al interior de las cárceles, fue torturado porque también fue víctima de esta situación como tal, o sea, es traumas increíbles ver gente morir, ver gente siendo torturada, el tiempo que vivieron con todas las inclemencias de que la alimentación, el tema de cómo dormir, o sea, ha de ser terrible, definitivamente por lo que él pasó. Vaya, ese fue el primer video donde claramente dice que nacieron por las propuestas de Nayib, que porque iba a dar complejos de viviendas para la gente. Menciona que Fidel era amigo de uno de los víctimas del régimen de excepción y si las víctimas son como los que dicen morir, pues entonces era amigo de un pandillero. Pero bueno, escucharon muy bien que dijo, ¿para qué vamos a inscribir a UNIDET si al final va a pasar por el Ministerio de Gobernación y nos van a poner trabas porque nosotros estamos atacando al mismo gobierno? Esa frase es oro de 24 quilates. No, no hay forma de interpretarlo. Sabía que lo hacían, era político, no legal. Y por eso decidieron operar por fuera del sistema. Y luego también dice, solo logramos la inscripción de la marca, el nombre y cosas así. O sea, registraron un nombre comercial como quien registra una barbería, un restaurante, y también un logo, y no hicieron lo importante, que era la inscripción como persona jurídica. En El Salvador, si vos querés operar como ONG, tenés que registrarte en gobernación, no es opcional. Sin este registro no podés recibir fondos legalmente, no podés contratar empleados, no podés firmar convenio con universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho menos representar legalmente a personas como abogados. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Usaban a otras organizaciones registradas para cubrirse. Lo dice ella misma en el video. Nos brindaron su espacio de forma gratuita. Había un convenio con universidades, estudiantes, hacían sus prácticas. Eso se llama usar estructuras prestadas para burlar los requisitos legales. Ahora, yo me pregunto, porque hay que preguntarse, ¿dónde están los informes de UNIDET? ¿Qué fondos han recibido? ¿Quién auditó ese dinero? ¿Cuántas personas representaron jurídicamente? ¿En calidad de qué? ¿De ONG fantasma? Esto, esto no es activismo, esto es opacidad disfrazada de causa social. Y todavía hay quienes que se atreven a decir que el gobierno persigue a los que ayudan al pueblo. No, no, lo que se está haciendo aquí es poner orden. Eso incluye exigir que toditas las organizaciones cumplan la ley, aunque se llamen defensoras de derechos humanos,
Porque les aseguro algo bien simple. Si una organización pro gobierno hubiera hecho lo mismo, operar sin estar registrada, sin rendir cuentas, meterse en comunidades, la bulla sería internacional. Pero como es Ivania Cruz, como es opositora, entonces es persecución. Y la verdad que esos dobles discursos ya aburren, no es persecución. Esto es una persona que admite en plena cámara que decidió operar al margen de la ley y ahora que le están pidiendo cuentas quiere escudarse en que la atacan por ser crítica. Y no, no es por crítica, es por haber violado las reglas del juego. Y eso, aunque lo intente adornar con frases de derechos humanos, sigue siendo una ilegalidad voluntaria, que es más peligroso y muy estratégica. Pero como les dije al principio del video, eso no es todo. Hay más. Acá tengo otro video donde se habla del caso de la floresta y del empresario y todo esto. ¿Se acuerdan de que apareció el dueño, el verdadero dueño de las tierras? Pues acá está el video y veamos qué es lo que tiene que decir. ¿Qué es lo que activó esa persecución contra ustedes particularmente? Fíjate que yo he venido analizando por las actuaciones y quizás la experiencia de todos los temas de presos políticos, donde yo he sido parte como abogada, y comenzás a estudiar los expedientes y comenzás a ver el modo operando de la fiscalía. En este modo operando, cómo aplican las cosas, la han aplicado muy, pero muy similar a muchos casos. Una de las situaciones muy similares que ellos necesitan el allanamiento para tener cosas y crear el caso, supuestamente ellos, porque realmente el deber ser es que la fiscalía haga una investigación y porque tenga indicios es que entonces se da la autorización del allanamiento. Pero ellos están actuando a que primero hacen el allanamiento para provocar esos supuestos indicios y crear la película en un requerimiento, en una acusación. O sea, yo comencé a notar eso porque comencé a verlo, por ejemplo, cuando capturaron a Tilio, a Pepe y a los demás, que no tenían absolutamente nada más que un supuesto fantasma y bajo anonimato. Y que de lo que ellos fueron a allanar es que entonces supuestamente asimilan cosas y armaron el caso. Lo mismo siento que querían hacer cuando allanaron la casa de Mónica Rodríguez como periodista y por ahí, ¿no? Así van asimilando. En el caso de nosotros, como UNIDEP, la referencia la tiene del año pasado y supuestamente estaba esta denuncia desde el año pasado. Nosotros todavía en diciembre estábamos haciendo actividades fuera de la fiscalía y nunca fuimos citados para consultarnos o preguntarlo al licenciado Rudy y a mi persona, teniéndonos a nosotros en las oficinas de la fiscalía. Y nunca hicieron eso. Entonces yo creo que ese era como un as bajo la manga que lo iban a utilizar en el momento que ellos iban a querer. Fuimos parte de una estrategia y una agenda política para la represión a las organizaciones. Entonces no lo hicieron en noviembre, no lo hicieron en diciembre, pero el caso ahí está. Utilizando a un empresario que tiene comunicaciones con Michelle Sol, y que ahí obviamente se genera la iniciativa de que ya habían amenazas de la comunidad La Floresta, que si no se iban les iba a aplicar el régimen. Ya había ciertas incidencias de la comunidad La Floresta cuando el señor llegó con maquinaria pesada a destruir casas y que decía que ahí ya iba a ser un proyecto habitacional y que ya había hablado con el Ministerio de Vivienda. Entonces, habían intereses económicos detrás de todo esto. Y utilizaron precisamente esa situación para desembocar lo que después pasó, pero ellos lo hicieron en el momento de febrero. Ahora, yo tenía el viaje y comprado el boleto por parte de organizaciones desde noviembre, pero salía hasta el 29 de enero. Y realmente ellos sí sabían que yo estaba fuera del país, pero no sabían que el licenciado Rudy salió posterior a mí porque él había... No salieron juntos. No, porque la incidencia aquí en Bilbao eran invitaciones más individual y el licenciado Rudy y mi persona tenía la invitación del Congreso de Madrid en conjunto.
Entonces él salió del país el 9 de febrero. Cuando él sale del país, ahí aprovechan nuestra ausencia. Y ese día, 9 de febrero, fue que capturaron a los primeros 2 líderes de la comunidad de La Floresta y se hace cargo solo Fidel, porque Fidel, después de haber denunciado por asamblea de UNIDEL, lo nombraron vocero de capturas arbitrarias. Entonces, por eso él salía con esa labor, no porque fuera abogado, que es uno de los delitos que lo acusan y que obviamente Sí, es no, y parte todo de el la mundo lo tiene criminalización. claro eso, ¿verdad? O sea, que para ser defensor de derechos humanos no es requisito ser abogado. Correcto. Entonces comienza a verse esa situación y cada vez que pasaba algo, o de nuestro caso ha habido una respuesta de cualquier institución como la Fiscalía, nosotros dimos respuesta y eso provocó a que mejor ellos dejaran de publicar cosas. Porque realmente cuando pasa toda esta situación, primero nos dicen que van a acusarse como asociaciones ilícitas y así está el documento cuando capturan también a Fidel y después lo cambian a agrupaciones ilícitas para elevar el nivel. Cuestión que lo han hecho también con Ruth. A Ruth le dijeron que la capturaran con una y cuando hacen la acusación lo crean con otro. Por eso es que te digo, el modo operando de la fiscalía es una manera improvisada, porque como ellos no saben ni lo que andan buscando, cuando ya supuestamente quieren armar el caso, hasta último momento lo pueden cambiar. Eso no te da una forma de orden institucional ni tampoco legal de lo que están haciendo. O sea, Improvisando la fiscalía, decía Ivania. Él es el dueño, Ivania. Y él también estaba improvisando cuando tenía todos los papeles legítimos que era el dueño de esas parcelas y que además ustedes lo estaban difamando a él y a su familia y que el señor pensaba hasta poder demandar por difamación. Pero bueno, ahora que ya todos ustedes vieron este segundo video de la señora Ivania Cruz, preguntémonos, ¿en qué momento Ivania dice claramente que el delito del que la acusan es falso? Yo no lo escucho. ¿Ustedes escucharon? Porque ¿dónde estaba esa parte donde afirma nunca vendimos terrenos? Ese caso es inventado. La fiscalía se lo sacó de la manga. Yo no lo he encontrado. No veo eso que dice yo no he hecho nada. No. Lo que pasa es que hablar de tiempos, de que la denuncia ya estaba desde el año pasado, de que no fueron citados, de que el empresario tenía contactos, pero nunca dice eso no pasó. Es más, ella misma confirma que el dueño real llegó con maquinaria pesada a destruir casas, que ya había hablado con el Ministerio de Vivienda que iba a desarrollar un proyecto habitacional. Y luego agrega, había amenazas de aplicar el régimen, la misma vieja confiable, si la gente no se iba. O sea, reconoce que habían personas viviendo ahí, que habían casas construidas o lo que ponían ahí, que había ocupación, pues. Ahora yo lanzo la pregunta, ¿cómo es que llegaron estas personas ahí o se mantenían ahí todavía? ¿Bajo qué órdenes? ¿De quién? ¿Quién les vendió esas parcelas? ¿Quién se presentaron como representantes o voceros? Ajá. Ivania Cruz, Rudy Joya, Fidel Zavala. Y no lo estoy diciendo yo, ni ustedes, ni la fiscalía, ni nadie más. Lo dice ella misma, que la Fiscalía General de la República los acusa por agrupaciones ilícitas, comercialización ilegal de lotes y usurpación de tierras privadas. Qué bárbaro, en el caso este de la Floresta. Pero ella, ¿qué dice? Todo es parte de una estrategia política. Pero veamos esto. Es una estrategia política que aparezca el dueño con escrituras. Es una estrategia política que haya casas construidas sobre terrenos privados. Es una estrategia política que haya recibido pagos de las personas que les compraron las parcelas. No, eso no son estrategias políticas. Esos son hechos y los hechos son graves. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que ella no solo no lo niega, sino que intenta justificarlos con un discurso de víctima.
Nos fuimos del país porque ya había una estrategia para aplicar el régimen. Entonces, te fuiste porque sabías lo que venía. Te fuiste porque sabías que habías metido la mano. Ellos sabían que yo estaba fuera del país. ¿Y por qué no te presentaste si tenías la conciencia limpia? ¿Y por qué no enfrentaste la acusación como hacen los inocentes? Porque yo le voy a decir algo. El que sabe que no ha hecho nada, se presenta. El que sabe que tiene pruebas a su favor, da la cara. El que huye algo esconde. Y ella no solo se fue huyendo, sino que se fue a hablar desde afuera, como si todavía tuviera autoridad moral para dar cátedra. Pero nosotros ya, todos los salvadoreños, no somos tontos, ya no nos tragamos esos cuentos y nos dimos cuenta. Y en este video ha quedado más que claro, no lo niega. Entonces ahí está, señores, señoras, amigos y amigas. Primero, Ivana confiesa que operaba sin registrarse legalmente y no por accidente, sino porque así les convenía. Y luego habla del caso de la floresta y nunca niega nada, ni una sola vez dice eso no pasó. Solo se queja del proceso del empresario, de la fiscalía, pero los hechos los deja intactos. Y cuando alguien no niega lo que se le acusa y encima huye del país, la cosa es muy clara, más que clara. No está defendiendo su inocencia, está buscando excusas. Así que la próxima vez que te digan que es una perseguida política, mostrales este video. Porque si esto es persecución, entonces confesar ya no es prueba. Ella solita se hundió, sin ayuda ni del gorgojo que tenía a la par. Así que bueno, señor, yo he llegado hasta el final de este video. Si te ha gustado, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte, comentar, comparte este video que son muy importantes para que lleguen a más personas. Suscríbete, que con eso nos ayuda bastante y me demuestras que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Adiós.